hasta el próximo gobierno. Hay que esperar hasta el próximo gobierno. Pienso que es un gobierno con graves problemas de fin de gobierno y pienso también, y soy muy optimista, que se está mostrando en las encuestas, se está mostrando en las últimas elecciones, que los jóvenes especialmente quieren algo diferente. No quieren vivir de limosna del gobierno, de planes, de promesas incumplibles. Quieren y saben que para el futuro necesitan trabajo en serio, trabajo de calidad, crear valor, y eso lo puede crear solo la industria privada, solo la empresa privada en todos los sectores. Y creo que los jóvenes se están dando cuenta de esto, y eso es fundamental porque es un cambio epocal de cómo los argentinos ven en función de las elecciones lo que le puede pasar a futuro. 1 año y 8 meses, decía Cristiano. Fernando Iglesias, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Jorge. Arranquemos por lo más reciente, que fue que finalmente el presidente, con una multa de 1.600.000 pesos, ¿qué hizo? ¿Pudo saldar la deuda que tuvo? No, eso no se puede saldar nunca. A ver, hay 129.000 argentinos que murieron. Todavía no sabemos cuántos tenían el esquema de vacunación completa. Yo presenté pedido de informes, estoy esperando hace meses que me contesten. Pero vamos a ser generosos. Vamos a suponer que la mitad tenía la vacunación completa. Y vamos a suponer que sobre la otra mitad, la diferencia entre estar vacunado y no estar vacunado en términos de mortalidad fuera, digamos que el 10%, el 20%. En realidad son cifras mínimas, porque fue menos la vacunación y la mortalidad cambia enormemente si estás vacunado o no. Bueno, pero hagamos esa cuenta. 130.000 dividido 2 son 65.000. 10% de 65.000 son 6.500 muertes extras. El 20%, 13.000 muertes extras. 13.000 muertes. Eso es lo que pesa sobre la conciencia de un presidente que además ha sido indigno, porque no han sido muertes casuales, han sido muertes causadas por la opereta que hicieron para poder hacer negocios políticos con China y con Rusia y negocios económicos con los socios internos, como denunció Patricia Bullrich. Gracias a cuya denuncia tuvimos finalmente, y al escándalo que se armó, tuvimos finalmente la Pfizer, pero estamos hablando de una cantidad de muertos que pesan sobre la conciencia de alguien que además nos acusaba con el dedito a todos y nos encerraba a todos mientras él hacía las festicholas en Olivos. Eso me parece que es ilevantable y efectivamente coincido en que tengan un 20 o 25% de aprobación es ya de por sí un escándalo para la propia ciudadanía argentina. Tenemos más datos de las encuestas nuevas. Te contábamos el dato de Poliarquía, pero tenemos varios números que vamos a analizar aquí con la mesa. Conrado Stoll, has difundido durante toda la pandemia cómo protegernos, cómo cuidarnos, lo que venía en términos de vacunas y demás. Cuando vos ves que la política se encausa con este 1.600.000 pesos y una multa para un presidente por algo que era incumplir con lo que decía, ¿qué sentís? En muchos lugares se ha visto la consecuencia, sentís algo malo, pero le puedo contestar a Fernando con números más exactos. En Estados Unidos calcularon cuántas muertes se evitaban vacunando bien. Estados Unidos, con todas las vacunas, con vacunas de sobra, no por un problema logístico, sino por un problema ideológico. Por un problema de brecha, vacunó lento, mal, tarde. Todavía tienen solo 30% de gente con refuerzo. Esta semana se cumplieron 1 millón de muertes. O sea, más muertes que en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Secesión juntas, que son las dos guerras que más muertos tuvieron en Estados Unidos. Más muertes que en la gripe de 1918 en Estados Unidos. 1 millón. Si se hubiese vacunado a un ritmo como Uruguay o Chile, no te digo como Dinamarca o Nueva Zelanda, se habrían evitado 400.000 muertes del millón ese. O sea, el no vacunar apropiadamente, en ese caso, 400.000 se habrían evitado. Eduardo, cuando ves, bienvenido Eduardo Amadeo, cuando ves lo que pasa con la imagen de Cristina Fernández, había varias encuestadoras que decían que cuando ella se radicalizaba en su núcleo duro crecía, y esta encuesta que vemos de Poliarquía te habla de su peor imagen en términos de la carrera política. ¿Crees que es consecuencia de qué? Es consecuencia de su historia, pero además es consecuencia de su carencia absoluta de cualquier tipo de principios. La inflación tiene un componente, Cristina. El señor que fabrica estos vasos y cuando tiene que tomar la decisión de cuál es el precio que le va a poner el mes que viene y lee eso, dice aumento por las dudas, porque el gobierno va a explotar y la inflación va a... ¿Qué le importa a Cristina?
¿Qué le importa a Cristina? ¿Qué le importó al kirchnerismo lo que pasó con las encuestas, con las vacunas? ¿Qué le importa a Cristina lo que pasa con la pobreza? Han perdido absolutamente cualquier valor, cualquier concepción del sentido ético de la política. Es la lucha por la apropiación de los objetos, la lucha por los favores, la lucha por el poder y en el caso de Cristina, la lucha enfermiza por el ego, ¿no? O sea, ella lo único que le importa es verse a sí misma. Entonces, no es raro porque la gente no es estúpida, la gente ve esa Cristina y por lo tanto la rechaza. El problema es que más allá de que la rechace o no la rechace, nos está haciendo mucho mal. Por eso estos 18 meses que nos faltan parecen una escalera en la que nunca llegaremos, ¿no? Cristiano, tomo el qué le importa a Cristina para ver tu opinión. ¿Qué le importa a Cristina? Vos has tenido reuniones en su momento con ella hace mucho tiempo, digamos. ¿Qué crees que le importa hoy a quien es la vicepresidenta de la Nación? Bueno, es difícil evaluar. La gente cambia, la gente tiene evolución. Yo creo que hay dos funciones en la política. Uno es hacerse elegir, que es una parte es difícil, complicada y tenés que tener la gente que te da el voto. La segunda es administrar cuando te eligieron. Lo que no hay duda que la historia de la administración de Cristina en la vez precedente y ahora de todo este gobierno no es brillante. Diría que está tirando a la Argentina para abajo. 23:20, vamos a saludar a mis compañeros. Pablo Fernández Blanco, buenas noches. ¿Cuál es el informe que tenés para el día de hoy? ¿Cómo estás, José? ¿Qué decís? Hay un ministro que estaba en la cuerda floja hace poquito y ahora se convirtió, después de una gran metamorfosis, en el ministro todoterreno. Te voy a contar la gran transformación de Martín Guzmán. Estimado Alfredo Sainz, buenas noches. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, José? ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a hablar un poquito de los 3 escenarios que se vienen de inflación. Un escenario muy peligroso, un más o menos, y otro que sería el que el gobierno está buscando. Paz Rodríguez Niel, buenas noches. ¿Por dónde viene el tema al día? Buenas noches. Vamos a hablar de los 2 expedientes de Alberto Fernández, aquel que pretende cerrar con 1.600.000 pesos y está muy cerca y es en el que reclama por un daño al honor de 100 millones. Te voy a contar cómo siguen y de dónde salen estos números. ¿Por qué 100 millones y no 200, sino 5? Vamos a hablar de eso. El domingo tuvimos aquí a Javier Milei. Quiero compartir con ustedes un breve corte de Milei y también analizar la pata política, Fernando, de este tema, que tiene que ver con la hiperinflación. Fíjense cuando Milei se refería aquí en Comunidad de Negocios el domingo al tema de una posible hiperinflación. Mirá. ¿Cómo no va a haber riesgo de una hiperinflación? Si vos tenés una base monetaria y tenés más de una base monetaria, digamos, en el ELIX, o sea, podrías estar duplicando la cantidad de dinero, ¿sí? Y no solo eso, porque eso es, además es emisión futura. O sea, y no solo eso, José, vos tenés el otro problema, que es la cantidad demandada de dinero, obviamente con los controles, anda en 3 veces o 4 veces la que debería ser en condiciones normales. Por lo tanto, digamos, o sea, tenés un exceso de oferta de dinero furioso que ya, si con solo corregir tendrías un salto muy fuerte de precios, imagínate si además nadie te renovara las LELIX y tendrías que emitirla. Es decir, vos podrías hacer un desastre. O sea, la inflación reprimida en Argentina está en el orden del 1000%. De la derecha tengo 2 economistas. Eduardo Madeo, ¿ves riesgos de hiperinflación? No ahora. Pero lo que pasa es que la incertidumbre política es muy fuerte. O sea, cosas que pueden pasar, que pueden producir un desastre, ¿no? Puede haber una reacción peor de las que tiene habitualmente de Cristina con el presidente. Puede lograr que Martín Guzmán renuncie. Puede frenar el aumento de tarifas. O sea, y son todas operaciones de la Cámpora, ¿no? En este momento la Cámpora, que como bien dijiste, está tratando de armar un sector progresista o de izquierda, está jugando en el borde con nosotros. De vuelta, no cumplir con el fondo, renuncia de Guzmán, cualquier tipo de incumplimiento o desorden económico mayor. Tiene razón Milei, que desde el punto de vista técnico no es tan fácil que haya una hiper. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una hiper y 12% de inflación mensual? Para el bienestar de la gente. Y esto es lo que a la Cámpora, a Cristina y a su hijo no le importa lo más mínimo, ¿no?
Cristiano y Fernando, quiero compartir con ustedes el informe de Alfredo. Son 3 escenarios de inflación. Alfredo, contanos esto en detalle y vamos a analizarlo. Sí, vamos el escenario, le pusimos el semáforo verde, que es el escenario más positivo, y positivo es una forma de decir bastante optimista, que sería una inflación anual del 60%. Quedó muy lejos el objetivo que estaba en el acuerdo con el fondo, que se hablaba de 38 al 48, bueno, 60 hoy sería algo bueno. Para lograrlo se tiene que dar que en el tercer trimestre empieza a bajar la inflación al 3% mensual. Difícil, pero no imposible. El escenario con la luz amarilla, que es un escenario más real porque con el aumento de tarifas, que tarde o temprano se va a estar convalidando en los próximos días, próximas semanas, el 70% es el nuevo piso de inflación, para tener en cuenta que después del 6% que dio abril, ya son casi 20 puntos más de lo que proyectaba a principio de año Guzmán, pero estaría también dentro de algo relativamente manejable. Y el tercer semáforo es la luz roja. Acá en Mesa Chica hace unas semanas Esper había hablado de inflación de 3 dígitos y todos nos miramos un poquito como diciendo, están en campaña, es algo político, parece imposible. Hoy ya no es tan ilógico, tan imposible pensar una inflación de 3 dígitos. ¿Qué es lo que alienta ese temor de esa posibilidad? Hay que cierta sensación de huida del peso. Hoy se conocieron los datos de supermercados, de venta de supermercados. Fue un buen mes para la venta de supermercados, aumentó casi el 6% abril contra abril. ¿Qué hay detrás de esto? Y que la gente, el que tiene pesos, los suelta y ya convalida casi cualquier precio. Cuando pasa eso es muy peligroso, esperemos que no se dé, pero es un escenario posible. Veamos lo que pasó hoy con Patricia Bullrich y analizamos acá lo que ocurra con lo que pasó con el presidente de la Nación. Esto lo decía hoy en el programa de Johnny Viale, mirá. Yo lo que sé, y fue lo que dije en el programa de Majul, es que Pfizer le había explicado al ministro de Salud y luego también se lo habían explicado al presidente que ellos iban a hacer todo el proceso de la vacuna en una sola fábrica en Estados Unidos, porque en ese momento había problemas de logística, de barcos, AstraZeneca tuvo muchos problemas y que ellos querían controlar desde el primer momento hasta el último momento del proceso de la vacuna, la trazabilidad. que era la trazabilidad de la vacuna. Cuando ellos plantearon esto y Ginés pidió un intermediario, ahí se guardó el contrato. Ahí se guardó el contrato. Y el presidente nunca más preguntó por ese contrato. Y nunca hubo explicaciones. Y eso fue inclusive cuando el Ginés en una conferencia de prensa dijo, vamos a comprar las vacunas que vamos a comprar por razones médicas y geopolíticas. De acuerdo. 100 millones le reclamó el presidente. Bueno, es una vergüenza y es una forma de intimidación muy clara, ¿no? Y aparte, casualmente se da este fallo, de manera que queda al lado de lo que él ofrece pagar y lo que exige por su honor. La verdad es que ha quedado en ridículo. Sobre todo en el aspecto del honor. ¿De qué honor estamos hablando? De un individuo que en plena campaña electoral salió un video en el que empuja a un borracho y lo patea mientras está en el piso. Un tipo que decía que Cristina era la responsable de un pacto criminal de impunidad con Irán y después estuvo en la fórmula con ella. Alguien que decía, yo no sabía nada de la corrupción de Néstor y Cristina y otra vez ahí. Entonces, ¿de qué honor está hablando de Alberto Fernández? ¿Sobre cuál honor tienen que indemnizarlo? Bueno, me parece que forma parte ya de la locura absoluta en la que ha caído este gobierno y la falta absoluta de cualquier tipo de límites. La verdad es que no les importa. Y la verdad es que yo espero, y creo que se está produciendo, porque ya se produjo en las elecciones del año pasado, donde ellos tocaron un piso histórico del 30 y algo por ciento, el Peronismo Unido siempre sacó cerca del 40, era su piso, ahora es el 30 y sigue cayendo y yo espero que siga cayendo, porque esto es lo que votamos. Esto no es que se ignoraba en el momento de votar en el 2019. Esto es lo que el 48% de los votantes argentinos eligió. Entonces, cuando vos votás delincuentes, no te podés asombrar después de que te roben las vacunas, de que haya vacunatorio VIP, de que la vacuna que le tocaba a tu abuela se lo dio un militante de la Cámpora. Eso es una consecuencia. Y si vos votás un gobierno que arranca porque uno dice,
a esos los voy a meter preso. La otra, la que iba a ver preso, ir presa, está en el gobierno. El de más acá dice, no, la culpa la tiene Kicillof, que hizo un desastre con la economía. Después andan los abrazos con Kicillof, después se pelean todos. Bueno, después no te puedes sorprender de que todos se peleen con todos, porque votaste eso. Votaste pensando que la ética es una condición secundaria para discusiones, y nosotros somos piolas, no las sabemos todas, los muchachos al final las saben. Bueno, eso es lo que tenemos. Ojalá se caiga para siempre el mito. Ya se cayó el de que son los únicos que pueden terminar un mandato. Ahora se tiene que caer el mito de que son los únicos que saben gobernar. Con los bolsillos llenos, como siempre los tocaron los gobiernos. Gobierna cualquiera. El problema es cuando no hay plata, como tuvo que gobernar en su momento Alfonsín, después de la Rúa y después Macri. Eduardo. Con Cristiano, no te quiero meter en mi discurso, Cristiano, pero hemos vivido varias crisis, ¿no? Porque ya tenemos más de 40 años y por lo tanto hemos visto varias crisis. Y yo pienso que esta es de la peor, por lejos peor que la del 2002. ¿Por qué? Porque no es solamente una crisis económica. Esto nos muestra las dimensiones éticas muy profundas. En el programa anterior Luis hablaba sobre el tema de la educación destruida, la infraestructura destruida, la credibilidad destruida, la ética básica de funcionamiento del país destruida, un presidente que ha hecho los horrores que comentaba Fernando con un bien tan preciado como la salud de la gente. Y por eso, digo yo, estoy trabajando con Patricia Bullrich, lo digo con orgullo, ella pone con mucha fuerza el tema de la palabra cambio. Cambio es mucho más que arreglar la economía, porque no vamos a poder hacer funcionar el país si nos ocupamos solamente de la economía. La economía es esencial, pero todas estas dimensiones del funcionamiento del país se entrelazan para producirnos el desastre. Este tema de la vacuna es, como bien decía Fernando, un analizador de lo peor de la falta de ética del kirchnerismo, y este es el tipo de cosas que tenemos que solucionar el año que viene, ¿no? Cristiano, te sumo al análisis. Has pasado muchas crisis en Argentina y también has dado tus comentarios a lo largo de la historia, sean políticamente correctos o no. ¿Cuál es el análisis que haces de esta foto? Bueno, hay muchas fotos. Yo creo que también hay una intuición cuando gobernás importante. Yo me acuerdo al principio que Conrado no tenía exactamente la misma idea de cuando empezó la pandemia. Yo dije 2 o 3 cosas. Primero, que era el momento que Argentina podía reaccionar, y la que tenía que reaccionar es la gente, los privados, tratando de avanzar para que cambiara la Argentina. Y el gobierno decía, no, el Estado va a ocuparse de sacar el país. Segunda cosa, a mí me gusta la innovación, me parecía obvio que Moderna y Pfizer eran las mejores vacunas, porque eran más modernas, de un sistema más avanzado. Entonces yo dije Pfizer o Moderna. De casualidad, Argentina tenía la posibilidad de ser entre los primerísimos países de tener la Pfizer. Y eso, bueno, por cuestiones ideológicas, por cualquier tipo de cuestiones, pero cualquier pavada que escuché. Y ahora los pobres que están vacunados con Sputnik no pueden ni viajar ni a Europa ni a Estados Unidos. Entonces hay un montón de gente que tiene además hacerse más vacunas para poder viajar. Cuando éramos los primeros con Pfizer, porque si vos no tenías esa oportunidad, podrías haberte equivocado. Pero nosotros tuvimos esa oportunidad de ser entre los primeros a tener la Pfizer. Y la oportunidad que nosotros perdimos la agarró Uruguay, que es considerado el ejemplo de cómo se manejó en América Latina el COVID. Entonces, todas estas cuestiones necesitas intuición, entender las cosas y tratar de gobernar bien. La otra cosa que dije de entrada, antes de la pandemia, digo, populismo sin plata es muy complicado, y este gobierno no entra con una herencia de plata como tenía de todas las inversiones que había hecho Menem en ese periodo, lo que tenían en el 2003, 2004, además de la soja a 600. Se encaja. El populismo está en grave problema. Sí, me parece que se demostró eso. Conrado, ¿tu análisis?
muy complicado después de compañeros de mesa tan elocuentes y después de haber leído hoy a Paul Krugman preocupado por el 7% de inflación en Estados Unidos y una gran expansión monetaria. ¿Te imaginas que entonces comparado con esto, qué es eso? Pero lo que están diciendo de las vacunas, sí, por supuesto. La pandemia realmente se manejó mal, tenemos que decirlo claramente. Y los comentarios de las últimas semanas han sido tibios. Bien la ministra que dijo que hay un brote. Dijo la cuarta, ¿no? Bueno, sí, no importa si es cuarta, quinta o sexta, pero bien que alguien dijo eso, porque hace 5 semanas que vienen aumentando los casos y es, bueno, hay unos leves aumentos y todos vemos gente infectada. Y la vacuna, por supuesto, como dice Cristiano, se podría haber comprado al principio.